tengo que confesar una cosa. Este es el concepto que más me ha costado trabajar y con el que más dificultad me he encontrado a la hora de hacer una reflexión que compartir con vosotros y que pudiera resultar profunda. Y no porque sea un concepto difícil de entender, sino porque es un concepto difícil de definir concretamente. Hay pocos aspectos que han sido tratados desde multitud de puntos de vista, desde la psicología o la psiquiatría hasta el coaching, la autoayuda u otras disciplinas. Se ve reflejada en multitud de capacidades, en la inteligencia emocional, en el liderazgo, en la negociación y así hasta el infinito de los conceptos. Esto puede hacer que nos encontremos con definiciones laxas y que sus desencadenantes sean muy diferentes. No quisiera caer en reflexiones simples y por ello he decidido hacer hoy algo diferente, a riesgo de que pueda resultar lo contrario de lo que hemos hecho hasta ahora en el camino hacia la resiliencia. Y para ello he tomado la referencia de un psicólogo que después de haber buceado y haber leído, haber profundizado un poco en los diferentes aspectos que se relacionan con la confianza o con la autoconfianza, pues me ha regalado, o nos regala, no a mí me lo ha regalado y yo encantado, nos lo regala a todos a través de una publicación que tiene en el 2018 que es Dirige tu vida. Este psicólogo se llama Pau Forner. Y Pau Forner, para no caer en el error, en la tergiversación, quiero leerle literalmente. Veréis. Habla de la regla de oro de la confianza. Dice, Nelson Mandela pasó 27 años en la cárcel, 18 de los cuales estuvo en la terrible prisión de Robben Island. Como preso político recibió el trato más denigrante posible. Se pasaba el día rompiendo piedras a pleno sol, sin apenas comida y recibiendo palizas constantes. Por si fuera poco, durante su encarcelamiento, además, también contrajo tuberculosis. Sin embargo, Mandela no se derrumbó. Cada mañana bajaba al patio y se paseaba orgulloso luciendo sus heridas, contagiando valor y esperanza a los reclusos. Se convirtió en su inspiración. ¿Cómo es posible que se sintiera tan confiado en unas condiciones capaces de hacer pedazos a cualquier hombre? La respuesta es que no se sentía confiado. Como confesó posteriormente, Nelson Mandela estaba ocultando sus miedos, vivía con miedo y desde luego jamás se sintió seguro de sí mismo. Pero Mandela tenía clara una cosa, si se quedaba esperando en su celda hasta reunir la confianza suficiente, nunca hubiera bajado al patio a inspirar al resto de presos. Esta es una de las grandes mentiras que nos hemos creído. Pensamos que es necesario sentirnos preparados y confiados antes de enfrentarnos a un reto. Pero Mandela no esperó a sentirse confiado, actuó pese a no estar seguro y por eso consiguió vencer. El verdadero problema, dice Pau, no es que no te sientas confiado antes de hacer algo. El problema es que crees que debes sentirte confiado para hacerlo, pero no necesitas sentir nada para hacerlo. Tus actos pueden ser independientes de tus emociones. Así, la regla de oro de la confianza es que no debes esperar a sentirte confiado. Actúa sin confianza, porque la confianza vendrá después. ¡Boom! Brutal. Gracias, Pau, por esta reflexión y, por supuesto, por la cantidad de referencias científicas que después vas acoplando en la cristalización del concepto de confianza, sobre todo referencias sobre estudios y sobre personas de altísima relevancia en la psicología y la psiquiatría mundial. Claro, aquí nos encontramos donde si este es una orientación sobre lo que te están diciendo es la autoconfianza o la confianza no te prepara para nada, sino que pese al miedo tienes que enfrentarte a tu reto y a partir de ahí ir construyendo tu confianza, decimos, bueno, y entonces ahora, ¿a quién podemos invitar para que nos pueda ayudar o por lo menos para que pueda ser una referencia a la hora de trabajar la autoconfianza? Y lo primero que pensamos fue en traer una disciplina que sea una disciplina, iba a decir cuadriculada, no cuadriculada, pero sí una disciplina razonablemente objetiva, sobre la que se pueda establecer un criterio o donde se pueda ver representado un criterio más tangible. Y nos metimos en el mundo de las leyes, nos metimos en el mundo legal, puro y duro. Además, también intentamos buscar una figura que pudiera ser relevante en ese sentido. Y pensamos que la primera mujer decana del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, eh, podía ser una referencia útil. No solo por el puesto institucional, sino porque te puedes imaginar lo que hay detrás de poder alcanzar un puesto de representación institucional tan importante como es este.
Esta es la figura que nosotros hemos traído hoy aquí para charlar con ella. Se llama Sonia Gumper, una profesional de la abogacía extraordinaria y una persona que se ha encontrado en este camino que ella profesionalmente ha vivido y en esta etapa concretamente, que es la etapa en la que ha sido representante del colegio de abogados más importante de Europa. Eh, Entendíamos que detrás de ese camino tenía que haber una figura determinada, una figura que tenía que encontrar recursos para enfrentarse al día a día, no solo con cuestiones institucionales, sino también con cuestiones legales, con cuestiones de relaciones públicas, con un montón de escenarios donde la exposición pública y la notoriedad o necesita de manera especialmente importante la confianza en uno mismo. ¿Qué nos encontramos? Pues nos encontramos con una figura sencillamente maravillosa, que con esa determinación y con esa profesionalidad acompaña un carácter humilde, un carácter cercano y una experiencia que seguro que nos va a resultar de utilidad para todos. Os la presento. Muy buena, Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Sergio. Pues encantada de estar con vosotros. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás llevando estos días? Ya ahora que parece que se empieza a relajar un poco todo esto, las fases, ¿alguna novedad o...? Bueno, pues sí, ya con un poquito más de alivio, ¿no? De poder hacer ciertas salidas y, bueno, ver un poquito a la familia en grupos, en los grupos reducidos, pero bien, 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 lo llevo bien y con esperanza. Bueno, y no sabes cómo me alegro. Contextualizar un poco el porqué de tenerte aquí, el por qué hemos acudido a ti para charlar sobre, dentro de este ciclo de conversaciones de resiliencia. Uno de los conceptos que consideramos que quizás sea un poco el trampolín para llevar a cabo esta idea de la resiliencia, pues es un concepto claramente asociado a la confianza en uno mismo, ¿no? Es verdad que la confianza en uno mismo no deja de ser un recurso interno que depende de algunos factores y dado tu carrera profesional, dado tu experiencia en los diferentes lugares donde has participado y, por supuesto, por tu propia experiencia vital, considerábamos que no solo por confianza, sino por arrestos también, ha tenido que ser curioso tirar de recursos. Entonces, la primera pregunta que te queríamos hacer es, ¿qué cualidades, qué habilidades crees que debe de tener una persona para alcanzar niveles de cierta responsabilidad, ya no solo de empresa, sino también institucional, y si consideras que la autoconfianza es una de ellas? Pues sí, sin duda, sin duda. La confianza en uno mismo es fundamental en lo profesional y, por supuesto, en lo personal, ¿no? Yo creo que en general, y esto vale para los dos ámbitos, el personal y el profesional, uno tiene que estar seguro de sí mismo en el sentido de los objetivos que quiere alcanzar, qué es lo que quiere lograr, y qué medios quiere emplear para lograrlo, ¿no? Porque siempre hay que también saber hasta dónde uno puede llegar, unos límites y unas líneas rojas de lo que estás dispuesto a aplicar en la consecución de tus objetivos. En lo profesional, desde luego, yo creo que una cualidad indispensable es la tenacidad. En mi profesión, desde luego, es esencial porque eh, es una profesión en la que hay que estar constantemente estudiando, ¿no? Y renovándose porque la ley cambia mucho y entonces si uno no es tenaz en eso, pues posiblemente seguramente se queda desfasado y no es un buen abogado, ¿no? Pero en general el trabajo siempre, siempre, siempre da sus frutos y hay que creer en esto, ¿no? Aunque también hay que estar preparado para algún fracaso, ¿no? Porque esto también siempre existen y hay que afrontarlos como lecciones, que es lo que son, de mucho más aprendizaje que los éxitos, ¿no? Eh, y que te hacen avanzar mucho más rápido, ¿no? Pero sin que nos desvíen de nuestro objetivo ni nos hagan fracasar, ¿no? Ni mermen un poco nuestra confianza en los objetivos marcados, ¿no? La empatía también es esencial. Yo, en mi profesión especialmente, ¿no? Quienes defendemos los intereses de otros tenemos que eh, ser capaces de empatizar con esa persona, con sus intereses, muchas veces con sus emociones también, ¿no? Porque al final gestionamos muchas veces también o tenemos que trabajar con las emociones de las personas. Y luego la paciencia y la flexibilidad. Yo creo que esas son un poco las cualidades idóneas, ¿no? Madre mía, casi nada.
Fíjate que curiosamente hablar de autoconfianza o confianza en uno mismo puede parecer que está como muy determinado a una acción propia y resulta que tú me sacas la empatía, me sacas la escucha, me sacas la flexibilidad, que son como cualidades que están también íntimamente relacionadas con la relación con otro, ¿no? Tú que además Ujú, has manejado o has estado en unos puestos de responsabilidad elevada, tanto en el Colegio de Abogados de Madrid como en el propio Consejo General de Abogacía de España, que es son lugares donde hay que tener mucha determinación y hay que tener, como tú dices, mucha tenacidad. Habrás encontrado dificultades. Cuéntame, ¿cómo te has enfrentado a ellas? ¿Cómo las has resuelto? Pues bueno, pues efectivamente, en las dificultades que he tenido en las instituciones, en la institución en la que he estado, porque mi cargo fue el de decana del Colegio de Abogados y como consecuencia de ese estuve en las otras que has mencionado, la verdad es que fueron muchas y lo fueron tanto en el acceso como en el ejercicio del cargo, ¿no? Ujú. Por varias razones, ¿no? Mi análisis es que en primer lugar porque fui la primera mujer que ocupaba ese cargo y eso generó ya per se una reacción un poco brutal, ¿no? En algunas personas, ¿no? Unida al hecho de que ni mi equipo ni yo éramos del grupo de poder que tradicionalmente había ostentado el decanato, ¿no? Entonces, bueno, nos quisieron hacer sentir intrusos, a pesar de que habíamos ganado unas elecciones democráticas, nos Mm. quisieron deslegitimar y, por supuesto, no lo consiguieron porque ahí estuvimos y estuvimos además con ilusión y con ganas. La confianza aquí, por eso, es mucho más importante, si cabe, que en el aspecto personal y profesional que te mencionaba antes, porque aquí, en ese cargo, estás muy expuesto a la opinión pública y a los medios, ¿no? Y eso supone una presión añadida al de la responsabilidad, ¿no? Y cuenta mucho, mucho más la autoconfianza, si quieres, ¿no? Y también la confianza en el equipo, ¿no? Es mucho más importante porque como creo que a nadie se le puede escapar en los tiempos que corren, que una institución como el Colegio de Abogados de Madrid, que es más grande, mi marido cuando me eligieron me dijo, ¿tú te das cuenta de que tienes una responsabilidad mayor que muchos alcaldes de España, que tienes más colegiados que muchos? Yo verdaderamente Sí. así puesto asustaba, ¿no? Pero es así, ¿no? Es una institución muy importante, es el colegio más grande no solo de España, sino de Europa, y ahí, evidentemente, a nadie se le escapa que eso no es la gestión de una sola persona, sino de un equipo. Yo tuve la suerte de tener un equipo y unos compañeros maravillosos, muy alineados, con ciertamente mucha autoconfianza, ¿no? Y que fueron el pilar que me sostuvo, especialmente en los momentos más difíciles que también los hay, ¿no? Y formamos todavía un equipo de amigos, antes éramos un equipo de trabajo, ahora somos un equipo de amigos que perdura, ¿no? Como una bonita amistad. Oye, A mí y me estás insistiendo en la componente social y me parece magnífico, me parece maravilloso. encanta. Porque, claro, al final entiendo que la propia confianza no solo la encuentras, o la confianza en uno mismo, no solo la alimentas de factores que puedan estar atribuidos o relacionados a recursos personales, sino que también tiene que haber como cierto refuerzo, ¿no? Del propio equipo, de las propias personas, y luego hay de nuevo una componente ahí que está como muy implícita, que es como la componente de propósito, como la componente de objetivo, ¿no? Son cuestiones, tanto lo social como el faro que te da un propósito, son cuestiones íntimamente relacionadas con la autoconfianza. Pues sí, porque fíjate, no es fácil nunca conseguir unos objetivos. Nosotros, por ejemplo, en el Colegio de Abogados, el propósito que teníamos era cambiarlo, ¿no? Renovarlo, innovarlo. Era una institución muy anclada en el pasado, es que no había evolucionado ni por dentro ni por fuera nada, y nuestro objetivo era renovarla completamente. Y eso que es una revolución, lo tienes que tener muy claro, porque también es muy fácil apalancarse y decir, bueno, pues yo voy a ir a hacer lo que hacían los demás, que es un poquito el tran-tran y en fin, lo cómodo, ¿no? No salir de la propia inercia de la institución, sino que lo que quisimos hacer fue romper con todo Claro. y eso es mucho trabajo y eso es compromiso y eso es exposición y bueno, eso es una labor de equipo. Yo tenía un equipo que era mi junta de gobierno y luego el equipo directivo del colegio, ¿no? Que es una gente fantástica, pero es gente que creyó en el objetivo y en el programa que teníamos y que cumplimos además. Y yo siempre he dicho y diré que lo cumplimos porque todos creíamos en él y porque todos quisimos hacerlo realidad y lo hicimos con mucha alegría.
tengo que decirte, Sergio, que a pesar de todo lo que te estoy contando y de las dificultades que las hubo, y que las hubo muy gordas y muy duras a Sí. nivel personal e incluso a nivel legal, esa etapa es una etapa maravillosa de mi vida donde que repetiría y que me hizo crecer muchísimo y que me hizo aprender muchísimo, ¿eh? Es que O sea que no me cabe duda, porque vamos, estando en una posición como la tuya y sobre todo por la vocación que tú tienes, es que tiene que despertar orgullo. De verdad que yo soy de los que piensa que si hubiera sido fácil o si hubiera sido rápido, a lo mejor es que o ha sido casual o no era tan difícil, ¿no? Creo que sí, la componente de dificultad o la componente de adversidad es una componente que alimenta directamente el de la resiliencia y el saber que tienes que enfrentarte a situaciones que no van a ser fáciles o no van a ser simples de enfrentar, pues claramente tiene que tener esa componente porque además enriquece más y te otorga pues no sé si de más autoconocimiento, pero sí por lo menos de un poco más de autorrealización. Estoy absolutamente seguro de sí. ello. Y fíjate, lo que no sé si la propia autoconfianza es un impulsor de la acción o si según vas yendo en el camino y vas viendo los refuerzos de unos y de otros, eso refuerza tu autoconfianza y puedes ir a más. ¿La autoconfianza se aprende, se trabaja, o es algo que viene de serie, ¿no? Viene en el ADN? ¿Cómo lo ves tú? Pues no sabría qué decirte. Yo creo que desde luego nacemos distintos y no todos tenemos las mismas cualidades o las mismas virtudes o las mismas habilidades. Luego hay muchas en las que evidentemente, y ahí supongo que vosotros lo sabéis eso muy bien, influye mucho tus padres, ¿no? Los primeros Mm, años de tu vida. Pero desde luego yo creo que la autoconfianza, no tanto la autoconfianza, ¿no? Sino descubrir bueno, en esta aventura o en esta aventura institucional, lo llamo aventura porque era un poco ocasional, no, no era mm, una cosa vocacional, sino que fue como circunstancial, eh, pues aprendes muchas cosas que no son directamente autoconfianza, pero que te ayudan a construir y a consolidar la autoconfianza, ¿no? Porque ves que tu idea es buena, aunque puede mejorar con las aportaciones de los demás, o porque estás equivocada y aprendes, estás equivocada en un punto y aprendes de los demás, ¿no? Los ujú, demás siempre te aportan algo. Yo creo que es importantísimo los maestros que uno tiene en la vida, ¿no? Empezando por los padres, evidentemente los profesores, mis maestros abogados, ¿no? Los que me enseñaron a mí a ser abogada, pues me enseñaron no solamente a ejercer una profesión, sino los valores de esa profesión, y esos son los que marcan al final mi día a día, ¿no? El saber en las encrucijadas por dónde tienes que tirar, ¿no? ujú. Y ahí es donde cuenta la autoconfianza, ¿no? Incluso la descubres, te confesaré que muchas veces la descubres cuando te ves en esa tesitura, ¿no? Yo antes de estar en el colegio y ejercer el cargo de decana, pues a lo mejor no era tan consciente de que tenía ciertas cosas tan claras como las tuve que descubrir Madre que mía. las tenía, ¿no? Confrontada con esa situación. Lo que es el camino, ¿no? Es el Y tiene una componente emocional, es decir, esta autoconfianza también te ayuda a cargarte emocionalmente de aspectos más de positivos. ¿Encuentras energía a través de esa autoconfianza? ¿O es un factor que, por el contrario, te autocontrola, te maneja de una manera más sosegada? ¿Cómo es? ¿Cómo lo has vivido Bueno, tú al menos? yo creo que te equilibra. Yo creo que es un factor que equilibra, ¿no? Porque lo que tú vives, que es exógeno, que está fuera de ti, no lo controlas. Lo que viene sobre ti son cosas buenas y malas, y tú tienes que gestionar eso, ¿no? Y ahí yo creo que la autoconfianza y para lo bueno y para lo malo, ¿no? Para reforzarte en, uy, esto lo he hecho bien y esto por aquí voy bien, como en, uy, por aquí voy mal, Ujú, tienes que tener ese equilibrio que yo creo que es la autoconfianza, el decir, bueno, no importa estar equivocada, puedo rectificar y no pasa nada, y no obstante seguir consiguiendo mis objetivos y teniéndolos por válidos, sin que eso te suponga pues una caída de la autoestima, claro, o un tsunami, ¿no? Emocional. claro. Que yo vivo, porque yo soy una persona bastante emocional y las cosas me, me afectan, ¿no? Uno de mis diputados, que es un buen amigo mío, me llamaba la decana Pucheritos, porque siempre me decía, tú sal y haces tus pucheros y luego ya tal. Es verdad que cuando tenía que ver, yo recuerdo
varias cosas duras, ¿no? Desde el punto de vista humano que viví. Una de ellas fue el fallecimiento de un compañero en los calabozos de Plaza Castilla. Le pusimos Oh, una placa. Sí, le pusimos una placa porque en ese momento no había desfibrilador. A raíz de eso se pusieron, los puso el Colegio de Abogados, los desfibriladores en los calabozos, y luego la Comunidad de Madrid los puso en el resto de ujú, instalaciones. Y yo, cuando descubrimos la placa para el compañero, su viuda y yo nos hinchamos de llorar. mm. Y a mí no me importa llorar tampoco cuando corresponde, ¿no? Y cuando las cosas me emocionan. Yo creo que, pero eso es emotividad o emociones, no tiene que ver con la confianza, ¿no? Al Totalmente de contrario. acuerdo contigo. Creo que además puede llegar a ser también incluso un signo de fortaleza. Es decir, Mm, el autocontrol emocional llevado al extremo puede ser casi castrador, ¿no? Y en este caso, exacto. saber que uno tiene la tranquilidad de la expresión emocional eh, y sobre todo espontánea y sincera, pues no tiene por qué relacionarse con la autoconfianza o lo contrario, ¿no? Y fíjate que Eso. quería preguntarte sobre esto porque igual que se habla de la confianza en uno mismo como algo absolutamente imprescindible para poder enfrentar adversidades o para poder salir de esto que llamamos ahora la zona de confort, también hay Ujú. como otro lado oscuro o el otro lado de la moneda, que es el exceso de confianza o la ausencia de confianza, ¿no? Es decir, ese equilibrio del que hablabas tú antes, igual que la autoconfianza puede ser un claro impulsor, nos encontramos como, ¿qué pasa cuando tienes un exceso de confianza? ¿Has sentido tú alguna vez que has tenido un exceso de confianza o por el contrario has tenido menos confianza de la que realmente se necesitaba para poder enfrentarte? Porque eso lo vemos como, dónde está el límite entre la autoconfianza y la confianza en uno mismo y el exceso de confianza, por ejemplo? Bueno, yo creo que el límite, yo creo que lo tengo clarísimo, es la humildad y el respeto a los demás, ¿no? Porque el que tiene un exceso de confianza y que ya raya, digamos, que en la soberbia, ¿no? Que es un Eso es. poco eh, lo que está haciendo es al final es siempre permanentemente despreciar a los demás, ¿no? Y no valorar o no respetar lo que aportan o lo que pueden aportar los demás, ¿no? Esto es una cosa muy irritante, ¿no? Yo cuando he conocido, yo creo que no lo soy, a pesar de que tenga luego seguridad en mis ideas, pero Ujú. procuro estar abierta a cualquier opinión al respecto y la acepto y la incorporo a mi idea, ¿no? Pero el que no acepta nada y cree que lo suyo es lo mejor es una cosa muy irritante, es una cosa que es una cualidad, una habilidad que a mí me parece además muy dura porque creo que al final lleva al aislamiento de esa persona. La Ujú. gente rechaza ese tipo de personas, ¿no? Claro, porque son como perfiles avasalladores, ¿no? Este Sí, exceso de confianza a lo mejor también te nula un poco el pensamiento crítico, ¿no? Y ese exceso de confianza muchas veces no es movilizador, sino que es arrastrador, ¿no? exactamente. Y cuando tú estás en un grupo, en un equipo, como ahora mismo estamos todos en el trabajo, por ejemplo, o en la familia, ¿no? Y tu opinión no se acepta o no se puede expresar y al Mm. final acabas, digamos, separándote de esa persona y al final esa persona soberbia o no, que no es lo suficientemente humilde, queda aislada. Es un poco quizá lo mismo que puede pasar con el extremo contrario, ¿no? El inseguro al 100% que necesita un Ujú. refuerzo permanente de todo el mundo y a todas horas y todos los aspectos, eso también es cansino, ¿no? Porque nadie puede estar permanentemente dándole el soporte a alguien que debiera tenerlo, ¿no? No me refiero a alguien que ya debiera tener un cierto aplomo y una cierta seguridad y también lleva al final al aislamiento de quien tiene ese defecto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Me resulta de nuevo curioso el que abundes en esta idea del respeto a los demás, en esta idea de la humildad, como refuerzo de la autoconfianza o de la confianza en uno mismo a la hora de llevarlo a cabo de manera virtuosa, ¿no? Porque también hay un componente que, vamos a ver si soy capaz de expresarlo bien sin resultar demasiado académico y demasiado loco, que es la idea esta de, para poder confiar en uno mismo, debes de trabajar muy bien el conocimiento de ti mismo, ¿no? Decía Mm. un autor que era muy importante ponerse en metas ambiciosas, pero que más importante era saber dónde estaban tus límites, ¿no? Porque al saber dónde están tus límites, eres capaz de ir avanzando hacia esa meta. Si te pones hacia metas muy utópicas, lo que puede resultar es que te frustres o frustres al que Mm. te acompañe. ¿El autoconocimiento consideras también que ayuda en el desarrollo de la confianza en uno mismo? Vamos, sin duda. Yo en toda mi vida procuro hacerlo, no siempre lo logro, ¿no? Pero sí que tengo claro que cuando me enfrento a situaciones
y a problemas y a personas, ¿no? Busco las soluciones a los problemas, pues eso, en las personas, en las cosas, en la ley, pero Ujú, un poco también en mí misma, ¿no? Reflexiono sobre mí misma y sobre todo en la parte emocional para saber qué puedo llegar a soportar, hasta dónde puedo llegar ujú. y hasta dónde puedo eh, fiarme de mí misma, ¿no? Y reforzar lo que necesite y construir sobre lo que necesite, ¿no? Eh, De nuevo la humildad, ¿no? De nuevo hay ese puntito de pensamiento, de autocrítica, de decir, oye, hasta aquí puedo llegar y hasta aquí no, y es exacto. irremediable, por lo tanto, abrir un poquito la crítica a que otros también nos ayuden a reforzar y ayudar en el camino. Uf, qué bueno, qué potente. Una cuestión, y en toda esta situación que entiendo que igual estás viviendo ya, digamos, decenas de días en confinamiento y esta situación, pues puede ser una situación que a las personas que nos estén escuchando, pues le haya tocado un poquito en su confianza o en su, por lo menos en su incertidumbre o certidumbre. ¿Qué claves o qué ejemplos podrías dar a personas que nos escuchan para poder trabajar de una manera muy coloquial o de una manera muy rutinaria la confianza en sí mismos? Bueno, pues yo creo que hay que ser honesto con uno mismo, ¿no? Y ser honesto en el sentido de saber que tienes virtudes, pero que también tienes defectos y que puedes mejorar y hacer ese análisis, pues eso, desde la honestidad, ¿no? Y en esta época de encierro donde hemos estado tan con nosotros mismos, ¿no? Y los que tenemos familia quizá con menos tranquilidad, pero quizá hay personas que han tenido muchas horas de reflexión. Eh, yo creo que con honestidad y con ganas de avanzar, uno puede sacar muchas conclusiones muy buenas, ¿no? Y Ujú, si no para mejorar, para avanzar, ¿no? Porque muchas veces tampoco es que necesites mejorar, sino que necesitas avanzar en un estado de ánimo o en ujú. una forma de afrontar eh, una situación, ¿no? Una crisis o incluso una buena noticia, ¿no? Porque Sí, sí, porque sobre todo además ves que en estas situaciones es como si hubiéramos estado muy abocados a la actividad, ¿no? Es decir, hay que hacer ejercicio, mantén la cabeza tal, ponte a cocinar y ponte a hacer... Era como una sensación, mientras que a lo mejor nos estábamos olvidando de que era un momento para la reflexión, un momento para la tranquilidad, un momento para el análisis personal, decir, oye, vamos a es, intentar encontrar el equilibrio. Fíjate, no sé si es, quizá por experiencia personal, por lo que he podido vivir yo también aquí con la familia, que quieras que no, pues es una rutina muy loca, pero al final no hemos orientado o no tengo esa precisión de haber orientado cierto equilibrio, ¿no? Y quizá hubiera sido este un momento perfecto para poder haber trabajado sobre la reflexión de uno mismo, sobre el propio autoconocimiento, para encontrar los recursos de decir, oye, creo que es buen momento para ponerme un plan o es buen momento para encontrar algún tipo de impulsor, ¿no? ¿Lo concibes así? ¿Has tenido alguna oportunidad de hacerlo en esta fase, esa reflexión? yo sí, porque yo que llevo todo el tiempo teletrabajando, para mí el tiempo ha cambiado de dimensión. Yo de repente a mí me ha cundido una barbaridad, es decir, yo ahora me doy cuenta de la cantidad de tiempo que pierdo en desplazarme, ¿no? Y en cómo aprovecho el tiempo y me he organizado de otra forma y me he organizado de verdad. Que tengo la sensación de que me ha cundido mucho y entre otras cosas me ha cundido para reflexionar, ¿no? Sobre mí, a mirar para atrás y aprender de cosas que a lo mejor pues en el día a día tan rápido no te da tiempo a pensar, ¿no? Y entonces, pues puedes mirar para atrás, puedes mirar para adelante, puedes mirar para los lados y ver muchas cosas que antes las prisas no te dejaban ver, ¿no? Yo creo que sí lo he conseguido, porque he tenido también la tranquilidad, ¿no? Es decir, he dicho, quiero aprovechar este tiempo, quiero aprovecharlo para trabajar, quiero aprovecharlo para estar con mi familia, quiero aprovecharlo para muchas cosas. Y una de ellas era esta tranquilidad que me da el haberme quitado los desplazamientos, las prisas, llevar a los niños al cole, volver, ir al despacho, ir al juzgado, ir al viaje, ir a una ponencia. Como ahora todos en casa, pues he hecho formación, he hecho un montón de cosas aprovechando esos tiempos de desplazamiento que ya no pierdo, ¿no? Muy bien. ¿Y a cara al futuro te ha ayudado a replantearte alguna pequeña meta
o te ha ayudado a recalibrar de alguna manera algún tipo de propósito? Porque claro, tú desde el despacho en el que actúas con la responsabilidad que tienes, entiendo que esta parte también te afecta. Es decir, la vuelta a la rutina no va a ser, como bien sabemos todos, no va a ser lo mismo, pero en la rutina que tú tienes en el despacho y en cómo vas a llevar a cabo esa acción, te ha permitido recalibrar, tener una orientación. ¿Estás encontrando recursos para decir, oye, ahora vamos hacia allá? Sí, yo sí, yo la verdad es que tengo pocas, o sea, cuando veo algo lo veo muy claro. Ajá, Me cuesta llegar a esa conclusión, necesito deliberarlo mucho y estudiarlo mucho y verlo mucho y preguntar mucho, a lo mejor, en este caso a mis socios o o a mi equipo, pero cuando veo que algo es, o cuando creo que algo es lo que hemos de hacer, lo tengo bastante claro. Y sí, claro, porque además hemos tenido que tomar muchas decisiones, ujú, Sergio, porque el despacho ha cambiado radicalmente. claro, Para empezar, no estamos todos juntos, con lo cual ya el comunicarte vía videoconferencia y tal cambia completamente la forma de comunicarnos, incluso a veces los mensajes, ¿no? La gestión de los asuntos también ha sido distinta. La gestión de las oficinas, de claro. todos los recursos, con lo cual ha habido que espabilarse y tomar decisiones, ¿no? Yo Ujú, creo que nos ha salido muy bien porque además lo hemos hecho en equipo. Lo hemos hecho, yo soy la socia directora de mi despacho y tengo un equipo de 4 personas que es el equipo de dirección, que son fantásticos profesionales, que han respondido estupendamente y entre los 5 hemos sometido a los socios, a los 10 socios que somos, las decisiones y las cosas han ido bien. Evidentemente son tiempos de crisis, son tiempos en que hay decisiones que no te gusta tomar, muy bien, y otras que sí, pues que se toman alegremente, ¿no? Y claro. luego me gusta, y lo que ahora estoy haciendo, y ahora que las cosas están, digamos que hemos pasado el peor momento y que ahora afrontamos, digamos, un poco la vuelta a lo que se supone que es lo de antes, la normalidad de antes, que no va a ser igual, Ujú, pues exactamente, es estudiar, oye, ¿qué podemos hacer mejor que nos ha enseñado esta crisis, que podamos incorporar a nuestra vida, que está ya incorporada a nuestra vida y que podemos aprovechar para vivir mejor, ¿no? Para conciliar, para tener más contacto con nuestras familias y ser un poquito más felices al final, que es de lo que se trata, ¿no? totalmente de acuerdo. Si no hiciéramos ese ejercicio de reflexión o ese ejercicio bueno, vamos a parar un momento, vamos a plantear esta nueva realidad que dice todo el mundo que se llama así. Bueno, vamos a plantear esta nueva realidad, a ver qué aprendizajes hemos tenido y cómo vamos a aplicar según qué decisiones, pues para eso, ¿no? Para intentar ser resolutivos con uno mismo y los clientes o con las personas que Esto, nos rodean. Es muy curioso, sé que nosotros somos muy pesados en esto porque más allá de que nuestro ciclo se llama el ciclo de conversaciones sobre la resiliencia, si tenemos claro una cosa es que la resiliencia ni ha sido ayer ni va a ser hoy. Es decir, muy posiblemente sea dentro de un año o dentro de 2 años, cuando seamos capaces de mirarnos al espejo y decir, hemos sido resilientes, hemos salido de esta, nos hemos adaptado al medio y somos incluso más fuertes. Decir eso hoy casi es una quimera, ¿no? Nosotros somos unos creyentes de que la resiliencia empieza ahora, pero desde luego no nos define ahora como resilientes, sino quizá dentro de un año o 2 años. ¿Tienes también esa claro. misma percepción? Desde luego, esto no lo vamos a poder valorar ahora, ¿no? Ahora estamos en medio de la tormenta y estamos buscando cómo capearla, ¿no? Por decirlo Ujú, de alguna forma, pero no podemos valorar la situación en conjunto porque estamos dentro. No podemos ser juez porque somos parte, ¿no? eso es. Entonces yo creo que sí, que lo vamos a poder valorar cuando pase un tiempo o quizá a finales de este año, ¿no? Cuando miremos atrás y ya podamos ver, oye, cómo hemos crecido a ¿Cómo raíz de hemos esta crecido? crisis, Qué buena cómo hemos reflexión. crecido, cómo hemos avanzado, cómo hemos mejorado, cómo hemos madurado. Si la respuesta a eso es sí, lo hemos hecho, pues entonces sí podemos decir que hemos sido resilientes. Si no, yo creo que habría que esperar un poquito más a ver si somos capaces de incorporarlo, ¿no? Confiaremos en uno mismo y Yo creo confiaremos que en que será así, porque desde luego yo no sé tú, pero yo no veo otra alternativa que no sea ser resiliente. Es decir, exactamente. yo no Yo veo te otra diré alternativa que que no sea esa.
Exactamente, y yo tampoco creo que haya objetivos imposibles de los razonables, ¿no? Uno Ujú. es capaz de conseguir muchas cosas, casi todo lo que uno se propone es capaz de conseguirlo, salvo que uno se proponga ir a la luna, ¿no? Pero en la vida Seguro normal, que alguno que, podrá, bueno, alguno mira, podrá, pero yo no. que, que se lo digan a los astronautas, ¿no? Eso Pero es. si uno se marca objetivos razonables, ambiciosos y tal, y si no, en el camino será un camino maravilloso que disfrutará y que será en sí mismo ya un objetivo. Sonia, estaría contigo hablando todo el día, de verdad. Una gozada, Y porque yo, estamos en estamos en una conversación que la verdad es que te da para la reflexión, te da para tomar un poquito de energía y para verlo con un punto de vista enriquecedor y diferente como el que me aportas. Solo me queda hacerte una pregunta, que es la misma que estamos haciendo a todos nuestros compañeros de viaje en este ciclo, y es más un ponerte en situación, ¿no? Estás en tu isla desierta, tienes un boli, un papel, metes un mensaje en una botella y lo lanzas. Me encantaría que me dijeras si tuvieras esa oportunidad de lanzar un mensaje a todas estas personas que nos están escuchando y que posiblemente pudieran agarrar esa botella del mar, ¿qué te gustaría poner en ese mensaje? ¿Qué te gustaría que leyeran o que percibieran las personas? pues yo creo que, fíjate, te voy a decir una frase de una película, ¿no? Una película que es El Club de los Poetas Muertos, que a mí me ha impactado y que me ha acompañado y que me ha inspirado en muchas ocasiones. Y es la de que no importa lo que diga la gente, las personas y las ideas pueden cambiar el mundo. Yo esto lo creo firmemente y mucho más después de mi aventura colegial, de mi etapa como decana, porque parecía imposible que yo pudiera llegar a ser decana, habida cuenta del histórico de esa institución. Gané las elecciones, estuve ahí y llevé a cabo el proyecto que queríamos. Es decir, que no hay nada de verdad imposible y que hay que luchar por lo que uno cree. Pues nos quedamos con eso. Muchísimas gracias, Sonia. Un A vosotros, auténtico placer hablar contigo y igualmente. espero poder tomarnos un café convencional, que Exacto. ya parece que nos empiezan a dejar. Muy Muchas gracias por prontito. tu tiempo, muchas gracias por tu tiempo y por tu Gracias a historia. vosotros, Sergio. Un abrazo. Sonia Gumpert, clara, concreta y sobre todo transparente, pero además honesta y muy humilde. Si es una referencia para la confianza en uno mismo, desde luego también hay que decir que es una referencia para el liderazgo. Y además nos deja una serie de ideas que para ella han sido muy importantes a la hora de enfrentarse a su rol o a su carrera profesional. Y vamos a ver si somos capaces de hacer un ejercicio de concreción, ¿no? Lo primero es que uno tiene que estar seguro de sí mismo, claramente en cuanto a los objetivos. ¿Qué medios son los que tienes que emplear para lograrlo? ¿Dónde están las líneas rojas y los límites? Y para ella y para su equipo la tenacidad es esencial. Hay que estar preparado para el fracaso. Y esto es algo que además también me permito mezclar o unir a las reflexiones que Pau Forner desarrolla. Y es que Pau hablaba de que cuidado con los objetivos, porque si no estás preparado para fracasar, el objetivo puede ser un problema a la hora de construir confianza. Es muy curioso porque utiliza conceptos, y hablo en este caso de Sonia, eh, donde puede parecer un poco extraño, ¿no? Porque cuando hemos estado hablando de la confianza en uno mismo, ella utilizaba la empatía, la paciencia, la flexibilidad, pero sobre todo decía que la confianza en el equipo es esencial y sobre todo ayuda a reforzar la confianza en uno mismo. Decía que encontrar los recursos personales, hacer un ejercicio de reflexión y sobre todo utilizar un momento como ha sido este del confinamiento para saber cuál es tu propósito y saber más o menos de dónde sacar esas cualidades que te han ayudado históricamente a enfrentarte a la situación, va a ser un refuerzo para ti, pero también va a ser un refuerzo para el equipo. La confianza en uno mismo, por lo tanto, es esencial cuando el objetivo, además de ser cumplir un desafío, es renovarse, innovar y llevar a cabo un cambio dentro del escenario en el que estás desarrollando tu actividad. El objetivo también se cumple, sobre todo cuando estás vinculado con otras personas, cuando todos creen en él. Y esto también refuerza mucho lo que nos decía Pacho hace unos días, ¿no? Y es compartir la idea de meta y compartir los objetivos es directamente proporcional a la capacidad de avanzar, ¿no? El componente de adversidad alimenta la resiliencia y puede claramente orientar también hacia tu realización, cosa que va a influir directamente sobre tu confianza.
Decía Sonia también que la autoconfianza muchas veces la descubres a veces de repente, ¿no? Cuando estás en una tesitura complicada y de repente es ahí donde tienes que echar el resto. Cosa que también refuerza el mensaje que Pau comentaba en sus publicaciones. La expresión de emociones, como es romper a llorar o como es incluso exhortar, pues no sé, en algún momento incluso el enfado, no es falta de confianza, sino todo lo contrario. El autocontrol emocional llevado al extremo puede incluso ser castrador para una persona. El exceso de confianza y la ausencia de ella, ambas pueden llevarte hacia el aislamiento. El grupo aísla normalmente, no acepta a las personas cuando muestran un exceso de confianza y sobre todo no solo no una determinación, sino una cualidad que arrastra a los demás. Por lo tanto, esencial para reforzar la autoconfianza, reflexionar sobre uno mismo, respetar a los demás, tener humildad, sobre todo porque tenemos que ser suficientemente permeables a la crítica del otro, porque es la única manera también de poder ser con pensamiento y con criterio crítico capaz de poder ir avanzando. Ser honesto con uno mismo, ayudar a analizar nuestras fuerzas y nuestras virtudes. Y como decía Pau, también enfocarse en los valores. Porque si bien puedes engañar al cerebro creyéndote más de lo que realmente eres, cuando realmente encuentras una cualidad que refuerza tu confianza, es cuando encuentras en los valores y en el propósito que mueve tu día a día los recursos para poder seguir hacia adelante. A veces no es cuestión de mejorar, sino de avanzar, de afrontar la situación. Claramente, como decíamos, es no esperes a estar preparado para generar confianza. Actúa, porque la confianza te va a venir después. Cuando miremos hacia atrás veremos cómo hemos crecido en esta crisis. Y si la respuesta es sí, significa que hemos logrado ser resilientes. Hasta aquí los aspectos que consideramos que pueden ser un ejemplo de referencia a la hora de explotar la confianza en uno mismo. Ahora es el momento de ayudar en esa confianza o de cubrir esa confianza con un aspecto que va a mantener nuestra energía y que nos va a ayudar a ser constantes. Ese concepto es la pasión. Hasta mañana.